Buenas tardes, te saludo a ti y a mis compañeros. Gracias. Alberto Nájar, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes a todos. Gracias. Arturo Cano, buenas tardes. Muy buenas tardes, Julio, ¿cómo estás? Bien, aquí todo. ¿Con qué tema quieren que empecemos? Si tienen ustedes alguna idea, alguna propuesta, vamos empezando con el que quieran, como quieran. Recuerden que se vale interrumpir, que se vale interactuar y que quienes nos escuchan tengan esa variedad de opiniones y de tiempos y de ritmos también en lo que estamos planteando. ¿Algún tema, Marta, Arturo, Alberto? Pues lo que gusten, de los que ya nos propusieron, el que, no sé, quizá lo de los gobernadores. Bien, ¿con qué empezamos con los gobernadores? Bien. Pues de acuerdo. Algo. ¿Qué se está escuchando con rebote? Hay que apagar algo. Espérame un segundito. Ya estamos con esto. Bien, pues hay muchos temas que podemos ir abordando, desde luego. Les agradezco a los tres la posibilidad de estar en contacto. Y bueno, pues el presidente de la República anda entre lluvia, tormenta, pandemia, con muchos temas interesantes ahí. ¿Cómo ves lo que está pasando en cuanto al Tren Maya, Marta Samarripa? Y con la participación, yo ahí hacía el comentario de cómo se ha nombrado supervisor o comisionado especial para todos estos trabajos al dueño de Vidanta, Daniel Chávez Morán, y al menos mi punto de vista es que no es correcto que un empresario con intereses específicos en el ramo turístico pues se encargue de supervisar a título de un comisionado presidencial un desarrollo tan delicado como es este, y además protestas que también se están dando de científicos, de especialistas, de comunidades. Pero ¿qué es lo que opinas sobre este tema, Marta Samarripa? Bueno, es un tema, como hemos visto, sumamente polémico. Por un lado, el presidente defiende su proyecto y asegura que se va a reactivar la economía gracias a obras como la del Tren Maya. Según sabemos, hasta este momento ya se han dado contratos por 40,000 millones de pesos. Hay una versión que me pareció interesante de ONU Habitat, que por el contrario a los detractores del Tren Maya, está asegurando que es una muy buena idea la construcción del Tren Maya, porque dice va a generar por lo menos 1 millón de empleos. Recordemos que lo que ha anticipado el presidente López Obrador es que pudiera llegar él a crear, o su gobierno, hasta 2 millones de empleos. Hay versiones también encontradas, en el sentido de que algunos analistas económicos pues opinan que es muy complicado en la situación que México va a tener en su economía el que pudiera crearse tantos empleos. Ahora, en el caso de Daniel Chávez, que mencionas, este empresario turístico, él ya había manifestado que él estaba muy interesado en invertir, y también hizo un llamado desde 2018 a otros empresarios turísticos a que se sumaran a este proyecto. Ahora López Obrador ha dicho que él va a ser su representante y que él es el que le va a estar dando cuenta de todos los avances que se hagan en el Tren Maya. Otros detractores, curiosamente, son algunas comunidades indígenas que piensan que no han sido tomados en cuenta, que están siendo despojados como en el pasado, y pues incluso han recurrido a amparos. Entonces, sí es interesante el ver todos los factores. Creo que si efectivamente el Tren Maya en el sureste consiguiera el ser un detonante de la economía, pues sería algo muy positivo. Recordemos lo que hizo López Obrador cuando era jefe de gobierno en Ciudad de México. Él, una de sus acciones que más se le destacan fue haber reactivado la economía, y lo hizo a través de la obra pública. Entonces, también hay que tomar en cuenta este otro punto, en donde podemos ver que quizá por la magnitud de la obra sí se pueda efectivamente reactivar la economía. El señor Chávez, Daniel Chávez, por lo pronto, pues va a tener esta encomienda, y ha aclarado
el presidente que va a ser un cargo honorífico, que no va a cobrar nada. Lo que habría que ver aquí es cuál sería su participación en los contratos, si existe esta participación de su parte, ¿no? Porque entonces aquí sí, pues se prestaría a otras interpretaciones. Muy bien. Marta, muchas gracias. Alberto Nájar, ¿qué opinas sobre este tema, por favor? Pues mira, ciertamente coincido contigo, me parece un poco complicado que un empresario que originalmente iba a ser el encargado de construir las estaciones del tren y que decidió bajarse de ese proyecto, ahora sea el que se encargue de supervisar a nombre del presidente toda la obra. Es una obra que es faraónica casi, es enorme, 40,000 millones de pesos invertidos ahora inicialmente y con la expectativa de crear muchísimos empleos y detonar toda la zona de la península maya. Yo supongo que lo tengo muy claro que es un rasgo más del presidente porque recordemos que él pone por encima la honestidad o la confianza que le tienen los personajes, inclusive por encima de las capacidades que puedan llegar a tener para ciertos cargos. Habría que estar muy pendientes de cómo va a hacer esta supervisión de la obra, si no habría legal la tentación a este empresario por beneficiar. No creo, sería muy descarado que lo hiciera a Vidanta, pero sí a grupos cercanos o socios, ex socios, amigos, etcétera, ¿no? Habría que estar muy pendientes de eso. Es un elemento que se agrega de controversia a este ya de por sí polémico proyecto que es la construcción de un tren que va a pasar cerca de una zona de reserva ecológica. Ciertamente ha habido oposición de ambientalistas, ha habido una consulta que el presidente de la República hoy en la mañana recordó que se llevó a cabo y que ha sido señalada como irregular por parte de las comunidades y los pueblos que están asentados en esa región. Lo que algunos dicen es que efectivamente el desarrollo que puede generar en términos de empleo y de, atractivos turísticos, inversiones en esa región, es importante, pero también lo es cuidar la región, la zona, porque no es nada más, y han dicho las comunidades, que no es nada más el hecho de que no pase por una zona de reserva ecológica, sino la cantidad de personas que van a llegar, el tipo de inversiones que se van a atraer y todo el riesgo que puede haber para el entorno, para las comunidades mismas, los pueblos de la península maya. No hay que olvidar la forma depredadora como se construyó la Riviera Maya, y es el ejemplo que está paradójicamente muy, muy cercano a este gran proyecto del Tren Maya. Yo creo que pues ya el presidente tomó la decisión. Habrá que estar muy pendientes de la actuación de este personaje que está al frente de la obra y bueno, pues esperemos más tormentas políticas, todavía más alrededor de este tema. Sí, así es. Gracias, Alberto. Arturo Cano, y antes, Arturo, déjame nomás comentar como breviario cultural. Curiosamente, de ayer a hoy he visto en varios portales de medios de comunicación nacional la inserción de anuncios de Vidanta. De pronto, Vidanta está metiendo publicidad en varios portales de medios de comunicación, lo cual, pues a veces no me sugiere cosas o no me sugiere, no sé qué pensar a veces. Pero más allá de ese dato, Arturo Cano, ¿qué piensas en lo general de lo que estamos hablando sobre el Tren Maya, sobre Vidanta y otros temas relacionados? Bueno, si la forma es fondo, la designación de este personaje lo que indica es el carácter del Tren Maya, es decir, el de un desarrollo inmobiliario muy vinculado a los grandes inversionistas de esa región. Esperemos que el presidente López Obrador tenga con este empresario en particular mejor suerte que con otros de sus consejeros, y pienso para el caso de Ricardo Salinas Pliego, que forma parte de su consejo de asesores presidencial. Hay ciertamente una oposición no solamente de comunidades indígenas, sino también de muchas organizaciones ambientalistas, organizaciones que han trabajado durante décadas con productores rurales en la región, y que creo que tienen objeciones muy atendibles al Tren Maya. Las prisas del presidente lo han llevado a señalar o a meter en un mismo saco de conservadores a aquellos que se oponen a esta obra,
cuando muchas de estas organizaciones y personas y personalidades que están planteando objeciones, pues han sido personas muy comprometidas con el desarrollo de las comunidades, con el respeto a su autonomía, con el cuidado del medio ambiente. Entonces, bueno, yo creo que esa polémica va a seguir, que hay incluso en el partido del presidente hay algunos críticos que han señalado que podrían hacerse cambios, que hay algunos puntos polémicos de algunas estaciones del Tren Maya, particularmente en Bacalar y Tulum, donde se han planteado objeciones muy argumentadas técnicamente sobre los daños irreversibles que esta obra, tal como está concebida y si no se cambia el trazo, causarían a importantes bellezas y recursos naturales de esa región. Bien, pues muchas gracias. Hay un tema que saltó hace un par de horas, 3 horas, la renuncia de Lili Téllez a seguir en la bancada de Morena. Ya hemos dicho que ella no fue militante ni se afilió al partido. Ya sabía yo que no ibas a dejar pasar ese punto. ¿Pensabas que lo iba a dejar pasar? No, yo sabía que no ibas a dejarlo pasar. Pues no, es todo un caso, no porque un voto en el Senado vaya a hacer una gran diferencia, un voto del lado de Morena o de Acción Nacional, a lo mejor no es tan complicado, pero sí refleja muchos de los problemas internos en la postulación de las candidaturas al Senado. Yo en su momento lo dije en medio de enojos de seguidores del presidente López Obrador, que era un acto de oportunismo mutuo, que tanto López Obrador como Morena actuaban con oportunismo al favorecerse de la imagen de Televisión Azteca en su alianza ya tan conocida, y por otra parte pues con la fama mediática de Lili Téllez como conductora de programas en Televisa, pero Lili nunca fue ni de izquierda ni remotamente, al contrario, actuó muchas veces en contra de intereses de izquierda, de tal manera que hoy está lleno el internet de acusaciones de traición, y yo siempre he dicho, pues traicionar es cuando alguien se adhiere genuina y legítimamente a una causa siendo parte de ella, pero Lili Téllez creo que nunca engañó y creo que no traicionó. Marta Zamarripa, ¿qué opinas sobre esto? Coincido, yo no entiendo el que se le haya atacado de esta manera tan fuerte a Lili Téllez, porque para que ella haya sido senadora de Morena es porque había la aceptación y la propuesta del otro lado. Entonces, yo creo que no es equilibrado el decir qué culpable es Lili Téllez sin considerar quién la invitó y quién decidió que ella fuera candidata. Entonces, yo creo que es como querer ver una parte el vaso medio lleno, ¿no? Porque quieres ver una parte para condenarla, pero no ves la otra parte. Ella no se hizo senadora a sí misma. Entonces, yo preguntaría, ¿quién la invitó? Primero que nada. Desde luego, todo el mundo sabía cuál era la postura de Lili Téllez, y si no lo sabían, al conversar con ella se habrían dado cuenta. Sí. Ella es una persona con una mentalidad pues muy conservadora, está justamente en la postura opuesta a las banderas de Morena. Por ejemplo, el tema del aborto. Ella ha estado de manera muy persistente atacando este tema, mientras Morena defiende que la mujer tenga la libertad de decidir sobre su cuerpo. Para Lili Téllez es exactamente lo opuesto, es un crimen, y lo ha manejado muchas veces en redes sociales, particularmente en Twitter. Y así nos podemos ir con muchos derechos de las mujeres que defiende este partido, y sin embargo ella ha estado en contra. Yo creo que ella es muy libre de tener la postura que quiera, pero la incongruencia en todo caso fue de ambos lados. Hubo una incongruencia de parte de ella, pero también hay una incongruencia de parte de Morena. Entonces, creo que es injusto atacarla como si ella fuera la única que decidió ser senadora y que nadie le dio ese aval, ¿no? Entonces, desde el momento que tiene el aval,
pues no podrían decir nada de ella. O sea, creo que es una corresponsabilidad y me parece muy bueno, primero, que se haya declarado como independiente y que ahora decida irse al Partido Acción Nacional, porque es con el que realmente ella coincide. Lo curioso aquí es por qué no trató de presentarse como senadora a través del Partido Acción Nacional. Regresamos a aquel ejemplo que ya habíamos comentado en este espacio, en que todos se subieron al barco, y entonces era mutuo, ¿no? Por un lado era el presidente necesitaba, entonces candidato, que poder tener esa percepción de todos están viniendo con nosotros porque este es el proyecto ganador, pero por otra parte, los demás decían, bueno, Morena va arriba, gracias a López Obrador, y entonces, ¿qué estamos haciendo? Mejor nos vamos con ellos, ¿no? Creo que es un poco ambas razones, de los dos lados. Bien, gracias Marta. Alberto Nájar, pues recuerdo además que se hizo diputada federal plurinominal a Gabriela Cuevas, que había sido asambleísta, diputada, senadora, candidata a mil cosas, panista al 1000%. Y de pronto... ¿Se acuerdan? ¿Perdón? Fue a pagar lo del desafuero. Claro que se prestó aquella maniobra de ella ir a pagar la multa a nombre de López Obrador para que no procediera la acción judicial correspondiente al desafuero. Pero Alberto Nájar está Gaby Cuevas, que la hicieron diputada, jamás he entendido para qué, y que obviamente pues ha comenzado ya a dar expresiones de su talante legítimo, pero que es un talante ideológico distinto al de Morena. Germán Martínez, quien fue parte del grupo cercano, íntimo, en términos políticos, de Felipe Calderón, defensor de las elecciones de 2006, que Morena y López Obrador y muchos hemos dicho que fue un fraude, y Germán Martínez fue abogado y vocero de la defensa de todo aquello, y se le hizo senador y director del Seguro Social. Manuel Espino, expresidente del Partido Acción Nacional, miembro del Yunque, de la derecha más conservadora, y le dieron, ¿qué fue? Naucalpan, donde él propuso a una persona para que fuera, a una expanista, para que fuera presidenta municipal, y ahora es director del Servicio Público de Vigilancia Federal. Ahora le dieron un uniforme de policía. Sí, y anda muy feliz con su uniforme de policía. ¿Cómo ves todo esto, Alberto Nájar? Pues mira, este es el resultado de todo lo que ocurrió en 2018, cuando los damnificados de otros partidos y otros personajes se unieron a este movimiento. Como ya lo hemos comentado en varias ocasiones, fue una cuestión meramente pragmática que en su momento resultó útil para dar la imagen de amplitud y de pluralidad que le hacía cierta falta al presidente, al entonces candidato, y a su partido, que era muy señalado de ser muy cercano o muy parecido al movimiento que gobierna Venezuela, por ejemplo. En su momento fue algo que resultó útil, era ciertamente predecible. Yo creo incluso que en el caso de Lili Telles se tardó mucho en haberse salido de Morena e incorporarse a un partido que se acercara mucho más a su forma de pensar. Habría que analizar aquí, dentro de como diría el clásico, en el recuento de los daños, pues habría que revisar, como se ha comentado aquí, quién la invitó, quién la llevó, para qué, con qué propósito y cuál va a ser el costo político y de imagen que va a pagar, uno, el presidente de la República, y dos, necesariamente quien la haya invitado. Se menciona mucho a Durazo, el secretario de Seguridad del gabinete del presidente López Obrador. Nadie sabe para quién trabaja, ¿no, Alberto? Exactamente, nadie sabe para quién trabaja. Porque al pasarse al PAN, Lili Telles se convierte automáticamente en un aspirante al gobierno de Sonora. Así es. Que, dicen los corrillos, quiere a Alfonso Durazo. Claro. Entonces, digamos que él llevó al Senado, que suele ser plataforma para construir gobernadores, llevó al Senado a su propia oponente. Pero ella ya dijo que no puede ser, entonces probablemente sí quiere. Claro. Sí, después del que se incorporó al PAN, gente de Sonora me ha comentado que allá se está corriendo mucho la versión que otro de los que está muy contento con esta posición y que puede ser también uno de los respaldos de la senadora Lili Telles, es un personaje también muy conocido del pasado, Manlio Fabio Beltrones. Así es. También estaría bastante contento con la posibilidad de que Lili Telles sea candidata
al gobierno de Sonora. Recordemos que se renueva la gubernatura el próximo año y pues si tenemos ya el apoyo de alguien, un personaje como es Manlio Fabio Beltrones y todo lo que implica el cansancio que representó en la actual gobernadora, pues no descartemos la posibilidad de que sea una candidata con cierta posibilidad de ganar esa posición en Sonora. Y entonces, yo creo que... ¿Entonces Silvana Beltrones está pintada o qué? No, pero entraría en alianza. O sea, Silvana ya no va a tener las oportunidades que se planteaban cuando su papá Manlio Fabio tenía tanto poder. Silvana parecía encaminada a ser una especie de candidata ganadora por la marca Beltrones PRI, pero ahora que no podrá, a mí no me extrañaría pronto ver la adhesión de Silvana Beltrones y hacer como un polo femenino alrededor de Lili Téllez. Perdón, Alberto. Bueno, o no sería la primera vez que Manlio Fabio Beltrones recurre al expediente de dividir el voto contrario. Yo recuerdo una elección a mediados de los 90, cuando Jesús Zambrano, prominente dirigente de la corriente Nueva Izquierda del PRD, fue candidato a la gubernatura. Uh-huh. El PRD, que era un partido en Sonora francamente testimonial, llegó en aquella elección, si mal no recuerdo, al 25 o 27% de la votación. Dicen los analistas sonorenses que gracias al apoyo no muy oculto de Manlio Fabio Beltrones. El caso es que a la siguiente elección el PRD regresó a su votación histórica, ¿no? Otra vez de 25% a 5% o 6%, algo así por el estilo, ¿no? Así es. Pero esa candidatura inflada fue clave para el triunfo del PRI. Uh-huh. De Claudia Manliovich. Ironía, porque imagínense que pudiera tener a una contrincante fuerte por las alianzas que se pudieran hacer en el estado de Sonora, y que la posibilidad de esta situación se la entregó Morena. Y yo me pregunto si cuántos más estarían en una situación similar. O sea, se le revierte al partido Morena el haber aceptado candidatos que no tenían nada que ver con ese proyecto. Claro, sí, Alberto. Y recuerdo que ahora, con el respaldo de Acción Nacional, la posibilidad de un frente opositor a López Obrador con un personaje que se puede presentar como desencantada del presidente de la República, pues tendría una fuerza adicional entre aquellos que también se dicen desilusionados del proyecto de Morena. Es decir, las posibilidades de que Lili Téllez, como les comentaba, tenga una candidatura al gobierno de Sonora con cierta o con relativo éxito no están lejanas, porque hay varios elementos que se están sumando. Entonces, pues lo que sucedió hoy, pues es una jugada a dos bandas, porque al mismo tiempo también va a servir para atizar el fuego en contra de López Obrador, pues, en esta idea de que cada vez son más los que están desilusionados, y también ciertamente darle una cierta vida a esa oposición que todavía no acaba de recuperarse de esa derrota del ferrocarril que les pasó encima el año pasado. Es lo que yo veo, Julio. Gracias Alberto. Arturo Cano, pues bueno, ya hemos hablado mucho de todo este tema, pero pues ¿quién invitó a Lili? ¿Quién carga con la responsabilidad? ¿Cómo puede venirse esa elección? Porque ya estamos metidos además en el camino fuerte de todo lo electoral, Arturo Cano. Sí, bueno, pues todo indica que quien pudo haber tenido alguna capacidad de influir para la candidatura de Lili Téllez, pues fue Alfonso Durazo, que es sonorense, que es su paisano. Le resultaba en aquel momento importante tener una figura conocida. Como sabemos, la televisión o los personajes que aparecen mucho en la televisión pues suelen tener ya una ventaja a la hora de una contienda electoral, ¿no? Entonces, pues hay casos, las personalidades que has mencionado son algunas de las que dieron un bandazo ideológico para irse, digamos, al otro extremo. Algunos han mantenido cierta coherencia y cierta fidelidad o lealtad al presidente López Obrador. Diría yo el caso de Germán Martínez, pese a su renuncia
al Seguro Social. En el discurso ha mantenido el respaldo a quien dice en corto Germán Martínez, quien lo resucitó para la política, o sea, López Obrador, pero el país está realmente lleno de casos similares o parecidos, ¿no? Y de grupos enteros. Pensemos, por ejemplo, en el Grupo Universidad del Estado de Hidalgo. Uh-huh. La mitad de los diputados locales de Morena pertenecen a este grupo. Claro. Que, por cierto, cuya cabeza, por cierto, está siendo investigada por la Unidad de Inteligencia Financiera desde hace ya varios meses. Gerardo Sosa Castellán. Sí, claro, de Gerardo Sosa Castellán. Uh-huh. Bien. Marta Zamarripa, aprovecho para... recuerdo que hubo una postura y una pregunta de Lili Téllez que creo que define el tipo de periodismo de Lili y el tipo de postura política, y creo que en su momento una de las cosas que a mí más me saltaba era que, a pesar de lo reciente de ese suceso, se le hiciera candidata a senadora por Morena. Fue una reunión que organizó José Carreño Carlón, que era el director del Fondo de Cultura Económica, e hizo un programa que se llamaba Conversaciones a Fondo, e invitó ahí a que estuvieran Pablo Iriart, Denise Merker, León Krause, Ciro Gómez Leiva, Pascal Beltrán del Río y la propia Lili Téllez. Y la propia Lili Téllez, que mantuvo siempre una mirada muy intensa hacia el presidente, al ocupante de la presidencia, Peña Nieto, le hizo una pregunta sensacional, así de periodismo durísimo, casi de corresponsal de guerra, cuando le preguntó a Peña Nieto, le dijo: ¿cómo fue usted pero tan valiente para lograr esto? O sea, las reformas estratégicas. ¿Cómo fue usted pero tan valiente para lograr esto? ¿Qué tipo de periodismo es ese, Marta Zamarripa? Lisonjero. Ajá. Creo que no es periodismo. Y a mí me daría la impresión más bien que tendremos que diferenciar entre ser conductor de un programa a hacer periodismo. Es diferente. Era una lectora de noticias, ¿no? En realidad. Es diferente. O sea, yo creo que, bueno, pues ahí te habla mucho esa intervención y esa manera de plantear algo, porque finalmente tú podías haberle preguntado algo a Peña Nieto sobre la reforma energética sin haberte que bajado a esa posición. O sea, porque esa posición no deja bien parado a quien hace una pregunta de esa naturaleza. Ella tendría muchas maneras de haberle preguntado por la reforma energética sin haberlo elogiado. Entonces, yo siempre tuve la impresión de ella en que no era periodista, era una mujer que retrataba muy bien a cuadro, que se veía muy bien su imagen y que era muy conocida porque salía en ese programa de televisión azteca. Esa era la impresión que yo tenía de ella. Entonces, no recuerdo que haya algún momento, algún episodio en donde ante la opinión pública se dijera qué gran papel está haciendo como periodista Lili Téllez, o qué periodismo tan serio es el que ella está ejerciendo. O sea, creo que eso no lo puedes ver en su currículum, y a mí me parece que esa es una pregunta pues realmente penosa para quien la hace, porque el periodista siempre está para acotar al poder, no para llegar y lisonjearlo, no para echarle porras a alguien, o sea, a un presidente. Yo creo que quien toma esa postura está renunciando a que se ha tomado en serio. Gracias, Marta. Señor Alberto Nájar, ¿cómo es usted pero tan valiente para responder a esta pregunta que le voy a hacer? Ya se cumplen un aniversario más de toda esta tragedia de la guardería ABC, también Sonora, también los mismos políticos, también los pleitos de Manlio Fabio Beltrones con el entonces gobernador Bachoco. Y sin embargo no avanza nada. ¿Qué opinas de este nuevo aniversario que se va a cumplir este día 5 de junio, un aniversario más de la tragedia de la guardería ABC? Alberto Nájar.
Pues mira, indudablemente que es una marca muy, muy dolorosa, profundamente dolorosa para todos los mexicanos. Existe o debería existir un compromiso mucho más amplio de parte del gobierno de la República para que se esclarezca este caso, más allá de lo que ha dicho el propio presidente López Obrador. Tiene que haber una sanción, no solamente judicial, habría que verificar si ya como se dice, se extinguió la posibilidad de hacerlo, hay que checarlo, pero sí tendría que haber una sanción para los responsables de aquel momento. Recordemos cómo era el mecanismo por el cual estaba funcionando esa guardería, y una guardería subrogada con muchas irregularidades, y recordemos también quién era una de las propietarias de esa guardería, que era una familiar del entonces presidente Felipe Calderón, particularmente de Margarita Zavala, su esposa. Cada vez que Margarita Zavala escribe algo en Twitter, prácticamente los 70% de los comentarios que recibe a cualquier cosa que ella diga, están relacionados con eso, con la guardería ABC, porque justamente existe una responsabilidad de parte de esa familia, la familia Gómez del Campo, en esa gran tragedia. A mí me parece que al lado de todo lo que está ocurriendo y los compromisos que el presidente López Obrador ha planteado, me parece que no le ha dado la suficiente atención al caso de la guardería ABC, a pesar de que las familias han recibido más apoyo que el que tuvieron en años pasados, a pesar de que los niños por fin están recibiendo una atención médica de por vida que se les había negado, pero todavía falta la parte que me parece que es fundamental, que es el castigo a los responsables. Esto no puede pasar nada más con el encarcelamiento de un funcionario o 2 o 3 de rango menor. Tiene que haber una responsabilidad desde el gobernador del estado, que era la cabeza del gobierno que provocó el incendio de la guardería ABC. Se tiene que investigar a fondo cómo es que se inició este incendio, qué tanta credibilidad puede llegar a tener o no la idea de que fue una cosa provocada justo para tratar de esconder alguna irregularidad en las finanzas de esa administración. Todas las pistas todos los elementos tienen que ser investigados, pero lo más importante es que esto no puede pasar desapercibido. En esta vorágine de odio y en esta vorágine de descalificaciones de las marchas fifí en automóvil de último modelo, en autos blindados, haciendo escándalo por varias ciudades de México, y la gran discusión que se ha dado en estos días en redes sociales, se olvida que existen 49 familias a las cuales ya no se les puede reparar prácticamente nada porque han perdido lo más valioso, que es un hijo, y existe una deuda pendiente que nos corresponde a todos, desde la autoridad hasta cada uno de nosotros como ciudadanos y particularmente como periodistas. Gracias, Alberto. El nombre completo, Arturo Cano, de esta familiar de Margarita Zavala es Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella o Tonela, no sé cómo se deba pronunciar, pero ese era su nombre completo. Marcia Matilde Altagracia Gómez del Campo Tonella. ¿Qué otra opinión tiene sobre este caso de la guardería ABC, Arturo Cano? Yo quisiera traer a cuento las palabras de una de las madres de la guardería ABC. Me tocó estar en los días que siguieron a la muerte de estos pequeños en Hermosillo, y conversé con los padres del pequeño Santiago Zavala Lemas. En su casa accedieron a conversar conmigo. Él había votado por Felipe Calderón, su mujer lo echó de cabeza en la entrevista que tuvimos, pero en la siguiente elección toda la familia entera no fue a votar. Debemos recordar el efecto inmediato que tuvo esta tragedia, que fue la derrota del PRI, que tenía más o menos garantizada la gubernatura, y el triunfo de Guillermo Padres. Me decía Marta Lemas, cuando la entrevisté y le pregunté por qué, qué era lo que quería decir a la gente, ¿no? Me dijo: lo que quiero es darle rostro a Santiago, que quede claro que son niños, no un número, como lo son para el gobierno, no mercancías, como lo son para los dueños de la guardería. Uh-huh. Creo que por eso es una herida muy dolorosa, y que
sigue teniendo un impacto en la vida nacional y por desgracia, como señalaba Alberto, pues no se ha ido al fondo o no se quiso ir al fondo porque desde el principio involucró a personajes muy poderosos de la política, no solamente de la escala federal por este parentesco de una de las concesionarias de este negocio, sino también por la probable responsabilidad del gobernador Burs, ¿no? Eduardo Burs. De Eduardo Burs, de la familia dueña de Bachoco, ¿no? Sí, así es. Que por cierto, un miembro de esa familia ocupa hoy, si no me equivoco, la presidencia municipal de Ciudad Obregón, Sonora. Creo que es incluso un hermano de Eduardo Burs. Tal vez me equivoque, pero creo recordar eso. Marta Samarripa, estamos viendo este tipo de evolución de los procesos electorales, lo estamos viendo en este caso en Sonora, pero al mismo tiempo me parece que hay expresiones que vale la pena analizar. Estas marchas motorizadas del fin de semana, de lo cual ya hablaba precisamente Nájar, no sé qué opinas. ¿No fuiste a asomarte como periodista a ver cómo iban las tales marchas, Marta? No, las estuve viendo a través de las redes. Ajá. Y yo creo que las personas que fueron ni siquiera hay un acuerdo en cuántas ciudades hubo esta caravana de autos. Algunos hablan de 40, 42, otros dicen que no, que fueron más. Bueno, yo creo que ahí lo interesante, tienen todo el derecho, por supuesto, a expresar su opinión. Hay libertad de expresión en México ahora. Pero me parece que quienes estaban ahí ni siquiera sabían por qué estaban. O sea, fueron convocados aparentemente por el Frente Frena del Regiomontano o Sanpetrino, habría que determinar de dónde es Gilberto Lozano, y pues la verdad es que era una coincidencia en los letreros que traían estos vehículos, en donde se pedía la renuncia de López Obrador. Y lo primero que te planteas es, ¿por qué quieres pedir la renuncia de López Obrador si él ganó en una elección probablemente la más democrática de la historia? Porque no puedo mencionar a Fox si hubo ahí un arreglo entre Felipe Calderón y Zedillo para que se le cediera la presidencia al Partido de Acción Nacional a cambio de los votos del Fobaproa. En ese sentido, aunque los votos de la gente sí ocurrieron, no se puede decir que no hubo mano negra desde el poder. Y en el caso de López Obrador, gana de una manera democrática, genuina, y que no deja lugar a dudas con ese 53%. Entonces, ¿cómo te atreves a decir que renuncia un presidente que ganó la elección? Ese es un ataque contra las instituciones democráticas y que tanto trabajo nos ha estado costando el que se pueda reconocer democráticamente una elección. Entonces ahí yo veo primero que nada un enorme error, un despropósito. Lo que tendría que hacer en todo caso, si no les gusta el gobierno de López Obrador, es esperarse a que haya otra elección y salir a votar. Luego, cuando hablan y lo acusan de comunista a López Obrador y a México de irse yendo al comunismo, bueno, eso es lo que te da el principal dato de que la gente que estaba ahí no sabía a qué fueron ni por qué fueron, y por supuesto no tienen idea de lo que es el comunismo. No me imagino cómo reaccionaría un país comunista si salen en unas caravanas a protestar contra el gobierno, a ver qué les pasaría. Desde luego, México no tiene nada que ver con esto, y me da la impresión que se les desgastó Venezuela, y como ya no funciona Venezuela, se les ocurrió, vamos a asustar a la gente, a nuestros seguidores, con el comunismo. Es otra vez, ahí viene, es pues ya sabes, ¿no? Asustarlos con el del diablo, sí. Uh-huh. Y luego, el tema aquí también de la intervención de otros grupos. Por ejemplo, es esta plática que trasciende de Aguilar Camín, uh-huh, en donde está hablando con el grupo Generativo 62, sus excompañeros de la prepa,
y donde da una serie de lineamientos porque lo convocan como su líder y el que tiene realmente las ideas políticas que ellos pueden seguir para evitar que López Obrador siga siendo un presidente fuerte, que por cierto lo dice, es que él tiene que ser un presidente como todos. Es decir, está reconociendo la fortaleza de López Obrador. Entonces, les da una serie de lineamientos. Por ejemplo, ¿qué es lo que tienen que hacer? Ir a cabildear con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y critica las leyes que se han erogado en este gobierno, dice que nunca había habido algo así tan terrible en México. Entonces, son 11 ministros, bueno, pues con que se logre que ellos tumben 2 leyes de López Obrador, con eso lo hacemos. Entonces, vayan, ustedes platiquen, cabilden con los ministros y a ver a cuánto nos ponemos de nuestra parte. Eso piensa que lo va a debilitar. Y la segunda cosa es, le tenemos que quitar la Cámara de Diputados. ¿Por qué? Porque ahí se ejerce el presupuesto y él lo sabe ejercer muy bien. Y luego dice que lo que quiere López Obrador es que México sea un país, voy a usar su expresión, claro, que quiere que sea un país jodido y pobre para poderlo gobernar. Perdón, pero eso es lo que nos dejó de herencia el PRI y la complicidad del Partido Acción Nacional, ¿no? Entonces, da una serie de indicaciones de cómo le pueden hacer. Y hay una cosa bien curiosa que no sé si la notaron. Él se cuida de estar diciendo todo el tiempo que hay que hacerlo por la vía democrática, que si él llegó, si la democracia trajo a López Obrador, que la democracia no dice que lo saque, que lo modere. Eso es lo que dice. Y curiosamente, en las siguientes horas sale Enrique Krause. No, es que hay que respetar. López Obrador es el presidente y entonces hay que ganarle, todo debe ser por la vía institucional. Y luego sale también Gustavo de Hoyos y dice algo similar. O sea, Gustavo de Hoyos hablando de que hay que respetar al presidente y seguir la vía democrática. Bueno, o sea, realmente es como que sí hay una concertación ahí muy evidente. Al final, esa moderación con la que empezó, aparente moderación con la que empezó Héctor Aguilar Camín, se va desvaneciendo de empezar a decirle el presidente López Obrador, después ya era López Obrador, después era López y después terminó insultándolo. Así es, dijo que era pendejo y petulante, así lo dijo. Entonces ahí ya no... Por eso va a perder el revocatorio del 22, ¿no? Así es, por pendejo y por petulante. No conviene que la revocación de mandato fuera en 2021 porque la puede ganar y le estamos dando un instrumento político a López Obrador. Pero ya está acordado que va a ser en 2022 y ahí sí puede perder y lo podemos debilitar. ¿Por qué? Bueno, porque ya va a tener encima los efectos de la crisis económica derivada de la crisis de salud por la pandemia, ¿no? Entonces, sí estás viendo una concertación de diferentes sectores. ¿Quién es Gilberto Lozano? Es un ex empleado del grupo FEMSA de Monterrey y lo que se dice en Monterrey, yo platiqué con varias personas a raíz de esta convocatoria de Frena, es que básicamente él ha estado al servicio de muchas protestas. Estuvo en una en contra del Bronco, el actual gobernador Jaime Rodríguez Calderón de Nuevo León, pero ha estado en otras. Es decir, aquí habría que preguntarse quién patrocina a Gilberto Lozano, porque antes la protesta se circunscribía al estado de Nuevo León, ahora buscó hacerla nacional. Yo creo que necesitaría estar un poquito más informada la derecha. Yo respeto 100% y creo que muchos respetamos 100% que ellos salgan a protestar con claxones. Sin embargo, creo que aquí no es tema de claxones, es tema de votos. Desde luego, están en su derecho de hacerlo así. Claro. Lo único que sí yo reiteraría es que lamentable que una protesta, la gente vaya porque no quiere que en México haya comunismo y que el presidente sea comunista, y eso da una idea de que poder adquisitivo no significa, un alto poder adquisitivo, no significa que las personas tengan mucha información. Oye, Marta, pero ¿no te parece que esas consignas de la marcha de los claxones
revelan que Héctor Aguilar Camín tiene razón y que las grandes ideas del Círculo Rojo ya están bajando al Círculo Verde? En parte sí, porque en parte sí, pero hasta cierto punto, porque tampoco... No, bueno, es que Aguilar Camín se erige en ese video con sus compañeros de generación, aunque quizá son un poco más grandes que él, creo que él tiene 73 y ahí uno de los que lo presenta dice que tiene 75, ¿no? A lo mejor es un poco más adelantito. Pero lo que me llama la atención, entre otras cosas, de ese video de Aguilar Camín es que él se asume como el dueño del Círculo Rojo, ¿no? Sí. Y además pronostica que tarde o temprano las ideas del Círculo Rojo, es decir, de los analistas, de la comentocracia, de las calificadoras, del Reforma, etcétera, etcétera, van a hacerse lugar común en el Círculo Verde. Es lo que dice, bueno, el Círculo Verde ya salió a marchar con estas consignas de así no ANLO y no al comunismo, ¿no? Ajá. Pero, Alberto. pero nada más déjame decirte algo. Círculo Verde, vamos entendiendo, Círculo Verde no son los pobres, Círculo Verde son los desinformados. Entonces, probablemente cuando él habla de Círculo Verde, pues con digamos algún poco de, podríamos decir, con un tono un poco de desprecio, si tú le preguntas a los que iban en auto, ellos no se consideran parte del Círculo Verde, ellos consideran al Círculo Verde a los que van marchando a pie. Alberto, con todo este banquete, estos platillos para el análisis, por favor, sírvete, no te digo ni de qué, porque está bastante surtida la mesa. Tu comentario, por favor, Alberto. Pues mira, a mí me llama la atención que se haya utilizado la bandera del comunismo como parte de las consignas de esa marcha motorizada. Más allá de lo ridículo que puede resultar el hecho de que decidan salir a marchar en autos de lujo o de la forma como lo hicieron, me parece que habría que ver un poco más de quiénes son estos personajes. Efectivamente, hay muchos que están convencidos de que el presidente está haciendo malas cosas. Están en todo su derecho y el presidente tampoco en algunos momentos ha mandado las señales más correctas. Pero también me sigue llamando la atención el hecho de que haya personas que realmente crean que el comunismo puede ser un modelo de gobierno en México sin tomar en cuenta la posición geográfica del territorio nacional. Pero además me llama también la atención que hayan salido a la calle esos personajes que siempre han existido, que no nacieron no se ideologizaron en el último año, son parte de grupos que toda la vida han estado allí, que en algún momento durante muchos años fueron socialmente reprobables y que ahora encontraron una ventana para poder salir a expresar sus temores. Me parece que esa es la parte que habría que tenerle cierto cuidado, porque son de esos grupos que en algún momento pueden pasar de las palabras a los hechos. Yo no estoy muy seguro que tengan el ánimo ni tampoco el valor para hacerlo, pero sí pueden estar respaldando financieramente y también mediáticamente algún movimiento que quiera pasar más allá de Twitter. Esto me parece que deberíamos tenerlo ahí en cuenta y es válido criticar la forma como protestaron, es válido cuestionar que hayan ido con chofer algunos y todo lo que hayan dicho. Lo que me parece que no podemos perder de vista en el análisis es que si están esos grupos ahí, algunos están totalmente convencidos. Yo vi algunos tweets de unas personas que decían que Andrés Manuel no es mexicano, por ejemplo. Hay otros que están totalmente convencidos de que Venezuela ya está aquí a la vuelta de la esquina. Hubo quien llegó a decir que Donald Trump estaba ya presionando para que México atendiera la pandemia porque no estaban haciendo nada. En fin, ese tipo de cosas son parte de la desinformación. Son personas que se mueven en Twitter seguramente, pero son personas que en sus áreas de esferas sociales tienen influencia. Y si estamos hablando de personajes con acceso a empresas, a un cierto nivel también de presión política en gobiernos locales, me parece que por ahí también deberíamos no quitar la mirada porque insisto, en este tipo de personas con este nivel de fanatismo y desinformación es muy fácil salirse de Twitter e irte a la acción directa. Entonces, sí creo que es una anécdota
puede ser hasta divertida, puede ser lamentable, ridícula la llamo yo, pero que de ninguna forma podemos dejar de tomarla en cuenta, ni tampoco concentrar todo el análisis nada más en lo que vemos, porque hay muchas cosas que no vemos. Y yo creo que el nivel de riesgo que esto puede implicar se midió en la reacción de algunos de los adversarios más acérrimos y más duros del presidente López Obrador. Gente como Enrique Krause, que de inmediato se deslindó, otros grupos, personajes también que han sido muy criticones, que de inmediato salieron a decir, por la vía electoral es la única forma como podemos terminar con este gobierno. Algo habrán visto, algo habrán medido como para que ellos mismos, que son los que más han alentado la polarización y el odio, Bien. de cierta manera lo son. Alberto, de cierta sí. manera lo son. A mí no me causa ninguna risa porque también los seguidores de Bolsonaro comenzaron desde chiquitos, ¿no? Hay que recordar eso. Y si me permites, Julio, quisiera compartir adelante. Algunos puntos de un mensaje de WhatsApp que me reenviaron. Esto es lo manejaron en un chat de exalumnos de una importante universidad privada y nos ayuda a entender cómo se miran a sí mismos los que marcharon el fin de semana. Dicen, ¿qué deja la marcha de Frena? Se calculan millones de personas en todo el país. La sociedad que se manifestó es la perteneciente a la clase media y educada. ¿Cómo se reconoce eso? No hubo un solo comercio vandalizado, no hubo choques con la policía ni enfrentamientos, no hubo agresiones verbales, las marchas fueron ordenadas, 100% de la gente llevaba tapabocas, no se ingirieron bebidas alcohólicas ni se destruyeron monumentos históricos, los carteles no tenían faltas de ortografía, el costo para el erario fue de 0, no se entregó ninguna sola torta, frutzi o dádiva, hubo niños, personas mayores, familias completas. Al final de la marcha no tocaron Los Ángeles Azules ni la Banda del Recodo pagados con dinero público. ¿Qué parte de la sociedad es la que está inconforme con este gobierno? La más peligrosa y estigmatizada de fifí por una idea de que tener es malo. Quien lee, se instruye y construye cada día con su esfuerzo un país diferente al de un solo par de zapatos y una muda de ropa. Este tipo de mensajes que destilan racismo, hasta supremacismo, diría yo, son los que mueven a este sector, ¿no? Así es. Son los que mueven a este grupo y pueden convertirse en la base social de una apuesta muy arriesgada y peligrosa. Gracias, Arturo Cano. Marta Zamarripa, pues ya vamos en la parte final de esta mesa. Propongo un tema final que puede ser que opinemos sobre la situación de Estados Unidos. Desde luego, pues el aspecto policíaco que ya conocemos del asesinato de George Floyd, pero bueno, a mí me parece impactante el hecho de que Donald Trump esté amenazando con el uso de la poderosísima fuerza militar de Estados Unidos contra sus propios ciudadanos y las reacciones que ya se han dado en este sentido y también cuáles serían los riesgos de que esto impacte contra la reelección deseada por el propio Donald Trump. Marta Zamarripa, por favor. Bueno, creo que la reacción de Donald Trump no debería sorprendernos porque usualmente reacciona de esa manera. Si cuando se asesina a George Floyd y todo el mundo lo ve, o casi todo el mundo ve ese video que tomara un compañero o amigo suyo que iba con él, bueno, esto estremece no solamente a Estados Unidos, esto se convirtió ya en un repudio mundial. Ya están aquí muchísimos países expresando su rechazo a este tipo de acciones, en donde lo primero que te preguntas es ¿cuál fue el delito de George Floyd? El delito fue ser afroamericano y tuvo la mala suerte de coincidir con un policía que cree en ese supremacismo blanco y que él podía asfixiar a un ciudadano que no estaba cometiendo ningún otro delito que solamente pertenecer a esta raza. Bueno,
desde ahí creo que tenemos que verlo como que el problema no, o sea, aquí el asunto es cuál es la causa, no cuáles son los efectos. El efecto fue esta tragedia, este terrible asesinato, pero la causa es el racismo. Entonces, si cuando las protestas que son sumamente, estas manifestaciones que están sumamente, que tienen razón en hacerlo, que están bien sustentadas, esas protestas de los ciudadanos, las que se inician en Minneapolis y luego se van trasladando hacia los demás ciudades y estados. Bueno, cuando ves que pasa esto y el presidente, en lugar de salir y decir que va a hacer algo que está completamente en desacuerdo con lo ocurrido, los llama matones a los manifestantes. Hubo una cantante incluso, Taylor Swift, que le dijo, te vamos a sacar en noviembre. O sea, de verdad hay mucha indignación. Entonces es como no entender la situación tan grave que se está viviendo, que ha llevado a Estados Unidos a una crisis. Lo que está viendo en este momento Estados Unidos es una crisis que se le junta con la pandemia. Algunas versiones que podemos leer es que hay gente que dice que corre riesgo su reelección. Ahí yo no estaría tan segura si esto sea posible, porque lo dijeron primero los analistas que quisieran que Trump no se reelija, que con la pandemia y con el problema económico que se le vio en Estados Unidos, la pérdida de empleo, la caída del PIB, etcétera, esa que era su fortaleza de Trump, la economía, bueno, pues ahora se podría convertir en su debilidad. Entonces lo dicen en la pandemia, lo dicen por la crisis económica, no, es que Trump va a perder. Y lo dicen ahora con este cruel suceso de un policía contra el señor George Floyd. Bueno, no estaría yo tan segura que si son más que nada las ganas de que tienen de que no se reelija, porque no olvidemos que Trump es muy bien visto en muchos de los estados de la Unión Americana que son los que lo llevaron al triunfo. Esos estados piensan como él y para ellos está bien que decida sacar al ejército, donde ya amenazó, ¿no?, con esto, ¿no? Entonces, le parece que la actuación de la policía, pese a lo grave que fue y pese a todo el historial, porque no es el primer policía que comete un acto así. Podemos revisar y esto es, digamos, que más frecuente de lo que uno pudiera pensar. Ha habido muchos policías que han utilizado abuso de poder. Entonces, yo creo que me parece un poco aventurado el pensar que Trump necesariamente va a perder. Puede ser que en este momento su popularidad haya caído mucho y desde luego, bueno, pues este es un momento en donde están saliendo voces como la de Bernie Sanders, como la de Nancy Pelosi, de varios demócratas repudiando la acción de Donald Trump, ¿no? Decía Bernie Sanders que Estados Unidos no es una dictadura, y comenta Estados Unidos, ¿no? Entonces, vemos a Nancy Pelosi también diciéndole que él debe de, como otros presidentes que han estado en situaciones complicadas, reaccionar como ellos y no estar haciendo que se propaguen más llamas, ¿no? Una frase así similar dijo, ¿no? Entonces, yo en resumen, en conclusión, sí creo que que Estados Unidos está enfrentando una crisis muy grave. Es una crisis que se junta con otra crisis y con otra crisis, con la de la salud y con la económica, pero quién sabe qué pueda pasar, porque Trump, pese a todo, hay gente que está de acuerdo con él, pese a lo que nos diga nuestra racionalidad, nuestro sentido como seres humanos, que de verdad te parece atroz lo que pasó. O sea, el señor Floyd diciéndole que no puede respirar. Yo puedo decirles que ni siquiera quise ver el video. Yo leí la información, no quise verlo, porque me parece terrible el asistir
a ver el asesinato de una persona indefensa, vulnerable, que la tiene en el piso, ¿no? Claro. Entonces, yo pues creo que no, la última palabra no está dicha, y que por todo hay gente que está de acuerdo con Donald Trump. Bien, gracias Marta Zamarripa. Alberto Nájar, pues todo este tema de Estados Unidos, de la actitud de Donald Trump y reelección o no reelección. Pues mira, a mí me parece que lo que está sucediendo ahora en Estados Unidos, que son, algunos dicen que las mayores protestas desde el asesinato del reverendo Martin Luther King, me parece que esto es una consecuencia de ese discurso que llevó a la presidencia a Donald Trump. Estados Unidos es un país donde el racismo nunca se fue. Es un país donde la discriminación es norma casi, donde las oportunidades para la población no blanca son prácticamente nulas o muy escasas. Las posibilidades de que una persona negra pueda llegar a la universidad son mucho menores de las que puede llegar a tener cualquier persona de raza blanca. No olvidemos que la mayor parte de los detenidos en las prisiones de Estados Unidos y de los sentenciados a muerte son negros. No olvidemos también que una buena parte de los homeless que pululan en muchísimas ciudades estadounidenses son de la raza negra. Es decir, lo que ha ocurrido con Estados Unidos es algo que se sabía, que durante mucho tiempo pareció que había una cierta mejoría, pero que el discurso de Donald Trump pareció que en su momento darle alas, como sacar debajo de la piedra, sacarlos del ostracismo social donde habían vivido durante mucho tiempo esas personas racistas y estos agresores de cualquier persona que no sea de su misma etnia. Entonces ahora estamos viendo el resultado del discurso de Trump y desgraciadamente no se ve que esto vaya a tener algún cambio en el corto plazo. Las protestas son una muestra de ese cansancio, de ese hartazgo de muchísimas personas, pero van a terminar. En su momento esto va a ser como una especie de catarsis y el país va a seguir por la misma ruta. Por eso mismo yo coincido con Marta en el sentido de que es muy difícil que Donald Trump vaya a perder esta elección, y no nada más porque tiene muchos simpatizantes que están de acuerdo en las acciones que él ha tomado y que están en cierta manera también reprobando estas protestas y que avalarían el uso de la fuerza, sino también porque muchos de quienes protestan ahora, desgraciadamente, no votan. Ese es otro de los grandes problemas. Muchos de los que están en redes sociales, en medios, criticando, cuestionando, inclusive en las calles, no están empadronados, no acuden a las urnas. Entonces, difícilmente puede haber que el voto duro de Donald Trump sea revertido en las próximas elecciones de noviembre, porque además, tomemos en cuenta que todo el aparato, la estructura política de Estados Unidos. Algo ahí se detuvo. Dejamos de escuchar a Alberto. Sí, ¿no? dejamos de escuchar a Alberto. Espera, Alberto, espera, Alberto, espera. Y pues eso, ¿no? Básicamente yo creo que insisto, Donald Trump no va a perder la elección. Le va a tener menos votos, por supuesto, que los que obtuvo hace unos años, pero va a seguir 4 años más. Eso desgraciadamente va a ocurrir. Bien, pues Alberto, muchas gracias. Hubo una leve interrupción de unos segundos de lo que nos estabas diciendo, pero en general muchas gracias por tu participación y vamos a pedirle ahora a Arturo Cano que cierre esta mesa de periodistas. Yo quisiera cerrar con una aclaración a Marta y a Alberto. Fraterna, totalmente fraterna. Entonces no ya se va a poner bueno, ni se vayan, por favor, los que ya estaban con que ya se acababa el programa. Ahorita empezamos de nuevo. Adelante, Arturo. No hay razas, hay una sola raza, que es la raza humana. Hay diversidad genética, ¿no? Justo ese término que se empezó a usar, creo, por el siglo XVI para clasificar a la gente, justo ese término de la raza que se usa en Estados Unidos es lo que contribuye a perpetuar los comportamientos racistas en
en países como Estados Unidos y también en México, porque lo que está ocurriendo en Estados Unidos reavivó el debate sobre el racismo a la mexicana, ¿no? Con muchos blancos en Twitter, muchas personas de tez blanca en Twitter diciendo que no hay tal racismo en México, ¿no? Yo quisiera para rematar, cerrar nada más con el tema de que como cierra cierto columnista que leemos, pues hasta el próximo miércoles con el presidente de gira por el sureste, atendiendo de esa manera dos flancos. Uno, el de la tremenda crisis económica en la que ya estamos inmersos, con 12 millones de personas que dejaron de trabajar durante estos meses, con este frenón económico del cual nos va a costar mucho trabajo salir, y también de alguna forma con esa actividad presidencial desde la península de Yucatán, respondiendo a sus críticos del cacerolazo, que son los que salieron el fin de semana pasado. Bueno, pues les agradecemos mucho esta oportunidad de tener sus comentarios, sus opiniones, como siempre, y bueno, como dice ese tal columnista al que se ha referido, afortunadamente, sin nombrarlo, Arturo Cano, pues hasta el próximo miércoles. Gracias, Marta Samarripa. Gracias, Julio. Gracias a mis compañeros. Saludos. Gracias, Alberto Nájar. Gracias a ti, un abrazo a todos. Gracias, Arturo Cano. Muchas gracias, Julio, y a todos los que nos vieron y escucharon. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes. Y bueno, esta mesa vuelve a instalarse el próximo miércoles por esta ocasión. Muchas gracias.